Pues como has podido escuchar en estos últimos días, esta mañana tenemos un tema muy interesante aquí en nuestro programa Esto te interesa. Vamos a hablar sobre el acoso escolar. Y para ello nadie mejor que esta mañana contamos con la presencia aquí en nuestros estudios de María Eulalia Caballero, que es doctora en psicología y actualmente ejerce como psicóloga en el Ayuntamiento de Abarán. Le damos las gracias lo primero por venir esta mañana con nosotros, por estar aquí y por hablarnos de este tema tan interesante que va a abarcar nuestro programa de hoy. Vamos a comenzar ya esta mañana nuestro programa, lo primero dándole los buenos días. Buenos días, Lali. Buenos días, Noelia. Y gracias por estar aquí y hablarnos de este tema. Buenos días también a todos los oyentes de Radio Abarán. Esta mañana la cita que tenemos aquí con vosotros es para hablar sobre el tema del acoso escolar. Uh-huh. Este es un fenómeno también conocido como bullying. Sí. Es un concepto que es muy dinámico y para poderlo entender voy a ir explicando más o menos en qué consiste. Sí, porque mi primera duda la verdad es que es esa, ¿qué se entiende por acoso escolar? ¿Qué podemos entender por ello? Primero hay que entender qué es acosar. Uh-huh. Acosar es algo así parecido como ir detrás de, ser la sombra de algo. No plantar cara, atosigar, perseguir, oprimir, abusar. Uh-huh. Como pisar los talones. Es una forma de maltrato, es una forma de ir agravando, de insultar, ofender, formar injuria, afrentar, es decir, tratar mal a la otra persona, no tratarle con gusto, despreciarle, ponerse por encima del otro. Uh-huh. Los chavales hoy en día son bastante manipuladores en este sentido y astutos, y lo hace muy bien eso de molestar al más diferente, al que es singular, al que por alguna razón es llamativo, y a esta persona es a la que focaliza o se focaliza. Uh-huh. Pero yo quiero que podamos entender que el tema del acoso escolar es algo muy complejo de poder entender, abordar e incluso poderlo tratar. Ya que el acoso escolar no se va a producir de forma instantánea, de un día para otro. Esto es algo que se va a producir con el tiempo. Uh-huh. Al principio puede aparecer en una situación, pues eso, porque me molesta o me cae mal o porque me dijo algo, y empieza desde una edad, a veces, esto es, sería el germen, y esto empieza a evolucionar, y luego con el paso de los años, conforme el chaval se va haciendo, los chicos y las chicas se van haciendo más mayores, tienen más destrezas, pues van adquiriendo más capacidades de agudizar ese tipo de acoso, de ese tipo de maltrato. Por eso podemos diferenciar varios tipos de acoso de mayor a menor intensidad. Uno de ellos, el que se suele utilizar con mucha frecuencia y hay que estar atento, es el bloqueo social que se produce dentro a veces del aula. Ignorar, incomunicar a una persona, obstaculizarlo para que no se relacione con los demás de forma fluida. Es muy típico, a ti no te adjunto, lo dejo fuera del grupo cuando se hacen grupos o dinámicas dentro de clase. ¿Esos qué serían los tipos de acoso que suelen haber? Sí. Podríamos entender algunos, es decir, porque esto es para entendernos, para poder hablar y para poder comunicarnos de forma coloquial y poderlo tratar, pero uh-huh. Para poderlo diferenciar, poderlo distinguir, tenemos que entender, por un lado, tipos de acoso o formas de hacer. Esta forma de hacer, por un lado, es el bloqueo social, como he dicho, uh-huh. Está el hostigamiento, que es la forma de mosquear, picar, fastidiar, fustigar, irritar, censurar, criticar. Eso es muy típico, eso se da con mucha frecuencia. Uh-huh. Dentro de no me piques, a veces aparece como una forma, pues eso, porque estoy aburrido, pues entro en esas dinámicas. Luego tienden a sentirse en esas dinámicas, en esas interrelaciones con el otro, van detectando pues si se sienten cómodos o no en esa forma de hacer, van cogiendo posiciones. Uh-huh. Es una forma también de manipular, de tener la sartén por el mango, de contar y hacerse con el grupo. Sí. Allí, es decir, ya no es un tú a tú, no es un cara a cara. Es yo necesito contar para entender qué es acoso escolar con un grupo.
un grupo que a la vez va a ejercer una serie de funciones. Y dentro de ese grupo están otros elementos, otras características de la forma de acosar, que podría ser a través de la coacción, o bien por la fuerza o bien por la amenaza. También entendemos que es excluir, separar, descartar, apartar, no contar con, como he dicho antes, echar, sí, eso cuando se está distribuyendo en los juegos, quién va con quién, quién se queda aparte, quién no, con quién no se cuenta, todos esos son pequeños, digamos, datos a tener en cuenta a la hora de testarlo. Y de aquí, digamos, desde ese bloqueo, desde una forma leve de hostigamiento, de hostilidad, se puede ir aumentando en nivel, intensidad y en gravedad, llegando incluso pues, a las agresiones físicas. Que ese sería otro punto también. Sí. Me gustaría que me contaras, porque creo que también es una duda importante, ¿qué perfil tienen los niños acosadores? Si tienen algún perfil los niños acosadores. ¿O qué les puede influir para llegar a cometer esos actos? Vamos a ver, no podríamos diferenciar un perfil claro. A veces los chavales, o las chicas también, que se da también en ambos géneros, pueden carecer de habilidades sociales, sentirse inseguros, como una forma de defensa ante el medio, ante los demás, pues se enmascaran con esa actitud de chulesca, desafiantes. Sí. Por definir algún perfil, ¿no? O por alguna característica, ¿no? De la forma de afrontar o resolver sus conflictos. En realidad estaríamos hablando de la dificultad que puede tener una persona en resolver sus situaciones cotidianas, o un chico sobre todo, que es donde aparece el tema del acoso escolar. Sería como una forma también de defenderse de su entorno, ¿no? Sí, una forma de responder, una forma de entender. Y bueno, a veces también se hace por diversión, cuando están en grupo. Sí. Es decir, la forma de detectarlo precisamente es una cuestión de grupo. Es decir, para poder detectar qué es lo que está pasando en una aula, en una clase, en un grupo de iguales, hay que ver cuál es la dinámica, la forma que se relacionan entre ellos, qué papel ejerce cada uno. Y normalmente esos papeles están bastante claros. Al menos hay un papel que es el del líder. Y además el grupo lo acepta. Por bien porque puede ser un líder positivo, porque en el sentido de que es inteligente, y sabe utilizar sus destrezas para llevarse al grupo, pero no bien utilizadas, porque cuando va en contra de otro, realmente dejamos de usarlas bien, ¿no? Esas capacidades. Y luego pues, puede ser por otros factores, como por la fuerza, porque sea más revoltoso, porque tienda a utilizar elementos como he comentado antes, la coacción, la manipulación. Entonces, normalmente el líder forma parte de ese grupo y es el que manda a hacer, el que, digamos, indica, sugiere, pero no de una forma consciente, dice, vamos a fastidiar a este, que puede ser que se dé, pero no tienen, en las primeras edades no hay una idea configurada de vamos a joder aquí al personal, sino que vamos a ver cómo lo hacemos, cómo vamos a fastidiar. Evidentemente también existe dentro del grupo y también se estructura ese miembro que se silencia, que silencia el maltrato, lo que es injusto. Pero digamos, y esto lo sabe el líder, la persona que tiene la sartén por el mango. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues que esto va entrando todo el mundo del grupo sin ponerlo en cuestión, va afectando esa situación. Total, que ya tenemos como, digamos, un caldo, unos primeros cimientos para ir hablando de lo que podría desarrollarse en la posterioridad como acoso escolar. Precisamente una de las cosas que llama la atención en los estudios es que los roles se intercambian. Es decir, que hoy yo puedo ser la víctima y mañana puedo ser el acosador y viceversa. Sí. Entonces, pues a veces cuanto menos recursos, más pequeño es el niño y la niña, pues
más es aguda en las pulgas, es decir, a mí que no me toque, por lo menos intentar sobrevivir en ese cara a cara, en ese día a día de ir al cole y encontrarse con una situación que se van a que se van a reír, que pueden criticarme, que me pueden fastidiar, ¿no? Entonces, lo más importante para ellos es que pase el asunto lo más rápido posible, sin que por lo menos que no se hagan notar, que no sean ellos el foco de atención. Dentro de las líneas de trabajo para detectarlo, es muy importante el papel que ejerce la familia. Dentro de la familia, los padres debemos estar atentos a esos pequeños cambios de comportamiento de nuestro hijo. Y eso tenemos que verlo en el día a día. La familia tiene que procurar generar espacios donde se puedan hablar, no estar solo en la disputa, en el tema de ordenar, organizar, en la planificación, en las tareas, porque al pasar de una tarea a otra, incluso el niño en ese momento no es consciente de que algo le está pasando, que está irritado, que está molesto. Y eso también se puede reflejar pues, en un bajo rendimiento, en que se pelea más con los hermanos, en que no te hace caso. Eso es lo que yo te quería preguntar. Yo como madre, ¿cómo puedo yo detectar a mi hijo que está sufriendo un tipo de acoso? ¿Cómo se lo puedo yo notar? Pues a veces ellos de forma espontánea lo cuentan en casa. Mamá, pues fulano me ha dicho esto, o no me han dejado entrar en el grupo. Si es un día, o si es una cuestión de un chico con otro chico, no pasa nada. Pero claro, los padres nos alarmamos cuando esto se mantiene en el tiempo, sí, y además se da dentro de un grupo. Es decir, es el grupo el que va a rechazar, porque puede ser que A y B, es decir, Juan y Pepe pues se lleven mal, pero que eso no implica que el resto de los compañeros o amigos vayan a portarse mal con ninguno de los dos. Eso quedaría como un conflicto entre dos personas. Sí. Pero que no arrastre a nadie más, ¿no? Sí. Entonces también hay síntomas físicos que los niños que lo podemos entender, que podemos estar alertas, si no duerme bien, si tiene pesadillas, temores, ansia, o empiezan a protestar que no quieren ir al colegio, que le parece que es un aburrido, y sobre todo cuando se callan, cuando no quieren contar, ahí es donde tenemos que empezar a entender qué está pasando aquí. El que calla otorga, ¿no? No, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? No me gusta esto. Sí. Tampoco tenemos que ser suspicaces, es decir, antes de este tema es muy delicado y sobre todo, dado la gravedad del asunto, hay una alarma social que hay que tener en cuenta. Entonces, pues antes de valorar nosotros o acusar a un amigo o a una persona de que es que está fastidiando a mi crío de forma continuada y repetida, hay que hablar, y hay que hablar con el colegio. Y hay que hablar con los profesores, y hay que hablar con el tutor. Y con todo, con todo el claustro de profesores, porque tienen que ser conscientes de lo que puede estar pasando, puesto que también están los recreos. Y en la escuela, precisamente, los profesores y las maestras pueden observar muy fácilmente, de forma natural, esas dinámicas que se producen en medio de los pequeños subgrupos de la clase. Quién se mueve, incluso hay cambios de comportamiento de los alumnos dentro de clase cuando esto está ocurriendo. Y luego los recreos. El recreo es en la zona, digamos, donde sería el punto clave a detectar. ¿Por qué? Porque precisamente es el sitio donde es un espacio libre, donde no hay aparentemente normas estrictas, sino que hay una serie de normas de convivencia que si la vas cumpliendo no pasa nada. Pero los mal llamados juegos de críos, estos son cosas de críos, cuidado, porque muchos de esos, digamos, de esas conductas no son juegos de crío, porque tienen hay una intencionalidad detrás de todo eso. Y ahí el profesor y los responsables tienen que estar atentos. Sí, pendientes, aunque estén en el recreo, pero por lo menos estar un poco pendientes de lo que les pase a los niños. Otra cosa que también hemos visto en televisión, que han salido muchas veces imágenes, es cuando están pegando a alguien de algún grupo y lo graban en el móvil. Todo el mundo riéndose y todo el mundo viendo cómo graban esa imagen de ese, acoso, por así decirlo, de ese maltrato, y lo graban en móvil.
Eso es que la verdad es que es también impresionante sí, de ver. Claramente estamos hablando de que todo esto es una labor educativa. Esto y de creencia y de valores y de qué entendemos que está bien y que está mal. Evidentemente, eso sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un libro que editó la Consejería de Educación que se llama Aprendiendo a la mediación en conflictos dentro del aula, que se puso en marcha dentro de los institutos, precisamente porque los estudios anteriores demostraban que los chicos eran más, este tipo de cosas se daban más en chicos mayores, pero actualmente hay ciertas conductas que se están viendo ya en chicos menores. Y los medios de comunicación, los móviles, internet, todo esto propicia mucho este tipo de situaciones. Es lo que yo te quería... Además, como se quedan impunes, porque como no están participando directamente sobre la situación, claro, pues digamos son agresores pasivos, pero lo son, tienen su papel, porque están consintiendo. Y a mayor edad se presupone mayor nivel de conciencia sobre los hechos. Porque cuando eres más pequeño no eres consciente de que eso es grave. Pero sí que hay que tenerlo muy claro cuando ya hablamos de niños o chavales con cierta edad. Sí, que porque... el nivel de manipulación es mayor. Porque a veces la televisión, bueno, gracias a la televisión también podemos ver o programas o dibujos así, en ese, bueno, que se pueden ver escenas que para su edad pues no deberían de ver. Y eso puede llegar también a provocar... Bueno, pues evidentemente tienes razón. Los modelos inadecuados de convivencia, de relación, están en todas las partes, incluso pues eso, que no son los que les gusta a los chicos lo que les gusta son otro tipo de dibujo y de serie y de cosas. Y parece que el tema y el argumento es ese, es lo que les atrae. Lo que les atrae, sí. La verdad que sí. Al hablar de todo esto, tenemos que hilar con el tema de cómo vamos a prevenir esto, porque precisamente esos observadores pasivos tienen una responsabilidad igual que el activo, no en el mismo grado, por supuesto, pero sí que tiene una responsabilidad que no se puede eximir de ella, porque están, digamos, consintiendo ese hecho y el daño a terceros. Entonces hay que iniciar líneas de trabajo donde se trabaje con el tema de la aceptación de la diversidad, el que es diferente, que toleren la diferencia. Yo no soy igual que tú y no pasa nada. Ya hablemos de distintas culturas, religiones, pues por edad, por la estatura, es que puede ser todo, es que todo puede ser objeto de meterme contigo, de picarte, criticarte y luego esto y ir a más. Trabajar también dentro de esa línea de trabajo los temas de la tolerancia, la resolución de conflictos, como bien hemos hablado, para que entiendan bien que el conflicto a veces es necesario porque es un motivador de cambio y a través de eso vamos conociendo al otro, pero no utilizando la fuerza y no utilizándolo en vías destructivas. Y también promocionar los trabajos dentro de la cultura de la paz. Que eso también es muy importante. ¿Eso qué es? ¿Verdad? Parece que eso está en desuso. En el colegio tenemos que trabajar coordinadamente la familia y la escuela, porque evidentemente nos necesitamos. Formamos parte del mismo binomio. Si los hijos están... digamos que nosotros dejamos durante un tiempo y bastante nuestros hijos a cargo de unos tutores, tenemos que ponernos de acuerdo cuáles son las líneas de trabajo que vamos a llevar y no podemos estar nosotros por un lado, la familia por un lado y la escuela por otro. Tenemos que aunar criterios, forma de ver, forma de hacer y por supuesto no desautorizar nunca la labor de aquella persona que te está ayudando a ayudar a crecer, ayudar a crecer a nuestros hijos. Una de las dudas que a mí me han dicho muchas veces, en las que yo me incluyo, es el paso del colegio
al instituto. Los madre mía vienen ahí, ¿no? Muchas madres lo piensan. Yo la primera, uy, mi hijo que aún no ha cumplido tal edad y ya va al instituto, se va a juntar con niños más mayores, ¿qué le puede pasar? Pobrecito mío, que desamparado se va a ver, ¿no? Y ahí es donde nos asalta, yo creo que la duda que más nos afecta a nosotros. ¿Qué va a hacer mi hijo tan pequeño? Y con lo protegido que está en el colegio, en el paso tan grande que va a dar ya como adulto, entre comillas, en el instituto. Y yo creo que a raíz de ahí mucha gente es lo que se pregunta también lo del acoso escolar, si empieza a partir de esa edad, pero como hemos visto, tú has dicho que es mucho antes cuando se puede empezar a sufrir un acoso escolar. Sufrir o poner las bases para que eso se vaya desarrollando progresivamente. Evidentemente los cambios se van a producir en cualquier etapa de la vida del ser humano y son necesarios, importantes, y estar ahí acompañándoles para que ese paso a otra, digamos, a otra institución, a otro nivel, en este caso dentro de su currículo escolar, pues sea lo más llevadero posible. Acompañarles, indicarles lo que está bien y lo que está mal. Es ahí. La clave de la prevención está en la práctica del buen trato. Es decir, no le voy a hacer al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí, pero tampoco voy a tolerar que el otro me lo haga a mí. Y ante tal hecho, pues voy a empezar a ponerme las pilas. Si no me gusta, enseñar a nuestros hijos a que digan lo que está... Sí, que ellos diferencien lo que está bien, lo que está mal, que lo saben diferenciar perfectamente. No hace falta que nosotros... Sí, ellos nos dan a veces lecciones a nosotros de lo que saben, porque hablamos de ellos. Ellos saben de lo que le está pasando por dentro, si no le gusta esto o le desagrada lo otro. O si una palabra que tú a lo mejor pues te cae mal, pues a él le parece un mundo y a ti dice, pues si no tiene importancia, pero para el chico la tiene. Hay que escucharles. Y también empezar a trabajar, pero desde muy pequeños, con la idea de que se vayan aceptando tal y como son. Y estamos en una sociedad en la que hay una imagen, se vende una imagen muy estereotipada de los ideales de la belleza. Y no todos los chicos ni todas las personas pasamos por el mismo molde. Tenemos distintas. Y cada uno con sus características son bellas. Es decir, es así y son bonitas y tú tienes que reconocerlas que son así, que son bonitas y que no pasa nada porque tengan los ojos azules o grises o marrones, o bien porque lleves gafas o porque esté más gordito o porque lo que sea. Hay cosas que podrás cambiar, pero hay otras cosas que no podrás cambiar. Y claro, cualquier defecto o cosa que a ti no te guste, pues va a ser detectado enseguida en el otro, porque como tú reaccionas más emotivamente ante ese estímulo, pues el otro dice, anda, pues si a esto le pica esto, pues vamos a ver, y le va dando. Ya saben por dónde tocarle. Sí, entonces ahí pum, pum, pum. Entonces, nosotros claro que tenemos una responsabilidad muy grande, y madre mía, no pasa nada, dice, vamos a ver, todos hemos pasado por ahí. Y si no hemos ido al instituto, pues hemos ido a trabajar y hemos tenido que vernos con gente que está trabajando y decir que no va a pasar nada porque vayan al instituto. Claro que si eso le va a hacer más fuertes esas dificultades que se puedan encontrar el día a día. Lo que hay que estar es atentos para ayudarle en ese caminar diario. Y que ellos consigan confianza en ellos mismos. Claro, porque la base de todo esto es que ellos confíen en sí, que su autoestima esté fuerte, que el concepto que tengan de sí mismos sea válido. Oye, mira, pues si mido 1,70, pues mira qué bien, pero si mido 1,50, ¿qué pasa? No pasa nada. Puedo ejercer todo lo que me proponga en esta vida, lo puedo alcanzar, con 1,50 o con 1,70 o con 1,80. Sí. No vamos a medirnos que vamos a empezar a hacer un trabajo de aceptación desde la base desde las edades más tempranas. Que si lleva gafas, gafita, que si tiene la nariz, tal, que si tienen los ojos, que si tienen la oreja, es decir, que todo va a ser motivo de burla si tú ante esa situación tú te ves débil. Sí. Si tú te ves menos que otro, ese va a ser, digamos, va a ser tu punto vulnerable para que entren por ahí todas las pullicas. Y otra cosa, me gustaría saber qué consecuencias puede llevar pues un acoso escolar, es decir, las repercusiones que puede llegar a tener a corto o a largo plazo a un niño que es acosado. Bueno, antes de
es cierto que estamos hablando de que hay unas repercusiones, es decir, lo que está mal y cada institución y organismo tiene su propia, digamos, tiene sus recursos para atender ese problema en función de la legislación vigente. Y hay una programación interna del colegio, norma o reglamento de funcionamiento que todo el mundo tiene que saber que son mínimas, que obedecen ni más ni menos que a los factores básicos, que es el respeto, el saber estar en sociedad, comunicar. Y eso son cosas que nosotros desde la casa tenemos que aprender, enseñar a nuestros hijos. Y, digamos, en el colegio lo único que tenemos que, digamos que de alguna forma el colegio refuerza lo que yo en casa le voy enseñando. Entonces, solamente a través de la buena práctica, es decir, cuando no te gusta una cosa, no la hagas o no la digas, pero nosotros como padres y responsables tenemos que ser modelos de convivencia adecuados para ellos y tenemos que empezar a tratarlos bien, a no insultar, a no menospreciar a nadie por el color, el sexo o cualquier otra diferencia. Es decir, son actitudes que se aprende, empatizar, ponerme en el lugar del otro, respetar el otro tal y como es y además enseñar a tu hijo que se respeta a sí mismo tal y como es. Si está cortito, si corre más, si corre menos. Oye, me cuesta las matemáticas, por eso no soy tonto ni soy torpe, simplemente me cuesta más las matemáticas, pero resulta que en inglés me va muy bien. Pues vale, ¿ves? Esa diferencia nos enriquece y ayuda y es la base para fortalecer a la persona. Identificar las emociones que uno tiene, reconocerlas y poderlas empezar a tratar, porque muchos chicos están cabreados y enfadados y no saben por qué, no te lo saben explicar, no saben atender, no saben identificar lo que le está pasando. Entonces, en la mayoría de ellos somatizan, ¿sí? El síntoma habla por ello, le duele la barriguita, no pueden dormir, no quieren comer, están irritables. Entonces, hay que ver cómo se puede hacer. Esas serían las consecuencias a corto plazo. ¿Y a largo plazo podría pasar algo? Bueno, dentro de la legislación y la normativa social, que claro que puede pasar, puede ser casos se pueden dar casos muy graves y está penalizado. Y de hecho, los padres, mientras que los padres tienen una responsabilidad directa sobre el comportamiento de su hijo. Y todo el tema pasa por esa interrelación de padres, escuela e hijos. Es decir, lo que haga mi hijo, yo soy responsable totalmente de lo que él haga. Me tengo que asegurar de que por dónde camina. Porque tengo que evitarle situaciones, por lo menos por desconocimiento, que le pueden luego repercutir gravemente en cuestiones que luego se van a ver reflejadas en su desarrollo a lo largo de la vida. Académicamente, a lo primero que pueden hacer es una expulsión del colegio, de clase durante una semana, 3 días, depende de la gravedad de los hechos. Ya te digo que en función de la conducta, según la valoración que hace el consejo, porque eso es una decisión colegiada dentro de un grupo de profesores y de personas que están dentro del grupo a tratar el asunto, tutores, jefe de estudio, director, todos forman, digamos, todos tienen un plan de abordaje del problema, de la situación. Hay niños también que tienen a veces miedo de meterse por medio cuando ven a algún compañero que está sufriendo algún tipo de acoso, por miedo a que a ellos les pase también lo mismo que a ese compañero. ¿Cómo deben de reaccionar estos niños? ¿Deben de meterse o deben mantenerse al margen? ¿Qué deben hacer? Hombre, si tú fueras niño, ¿qué harías? Buena pregunta. Hombre, la verdad, yo intentaría interceder para que a mi compañero no le volvieran a hacer lo mismo.
Pero ¿lo estás diciendo por ti desde ti o desde esa mujer que eres? No, desde mí, lo que yo haría. Claro, pero cuando tienes cierta edad y cuando más pequeño eres, esas decisiones no las sabes tomar. A veces te callas por simpatía a tu amigo y otras veces te callas por miedo. Es decir, y no sabes, es decir, sabes que está mal, pero no sabes que existen unos caminos o unos cauces que, o bien para llamar la atención, o bien para denunciarlo a los profesores. Hay que enseñarle a los chicos que lo que está mal hay que decirlo y que no hay que tener miedo. Pero yo puedo comprender el chico que está callado, que no dice nada, porque sus razones tiene. Claro. Para tener esa actitud, y eso no es etiquetable de, no sé, de cobarde o de cualquier otra connotación que se le pueda hacer. Yo creo que que cuanto menos fuerza tiene esa persona para hacer frente a esa situación, pues evidentemente la respuesta que va a hacer no va a ser la adecuada, pero los padres tenemos la responsabilidad de fortalecer a esa persona en su autoestima, en que enseñarle lo que está bien, lo que está mal, cómo son los mecanismos y los cauces a seguir. Tienen que siempre que llegar a su tutor, tiene que confiar fuera en la persona que hay frente, en el adulto. Es un proceso de ir creciendo, de un crecimiento personal poco a poco. Porque claro, yo no tengo la misma respuesta. Yo me recuerdo que yo no tenía la misma respuesta cuando tenía 5 o 6 años que cuando ya tenía 12 años. Ya con 12 años eran otras historias. Claro. Y me gustaría, preguntarte antes de terminar, tu opinión personal acerca de este tema. ¿Qué consejos o qué opinión tienes acerca de este tema, del acoso escolar? Bueno, el cómo tratar este asunto desde el punto de vista de la salud mental. Sí. Hay dos planteamientos o dos enfoques. Dice, una parte lo que estábamos hablando, que tú me estabas preguntando, qué consecuencias tiene el acoso escolar. Bien, desde la construcción legal y social se hace desde la alarma. Por lo tanto, hay unos criterios legislativos escolares forenses que van a determinar el grado y la gravedad de la situación. Pero cuando nosotros lo vamos a abordar desde el punto de vista como psicóloga, dentro del punto de vista de la salud mental, se va a realizar desde un enfoque psicoemocional y psicopatológico. Porque la persona que yo tengo delante, ya sea el acosador o la víctima, porque pueden venir los dos, porque para los dos hay su tratamiento, hay que entender bien qué es lo que le está pasando a esa persona. ¿Por qué un niño ataca? ¿Qué es lo que le está ocurriendo? Entendemos que un animal en la naturaleza solo ataca cuando está herido. Por lo tanto, si una persona está atacando en una situación determinada, tenemos que ayudarle. Y si es víctima, tenemos que fortalecerlo. También ayudarle para que cicatrice esa herida. Y hay que trabajar y abordar el tema en toda su plenitud. Normalmente son situaciones en las que esas personas son los no vistos socialmente. Entonces hacen fuerza, hacen ruido, se mueve. Y claro, la persona, lo que más dolor ejerce o produce al ser humano es la ignorancia, el ignorar a la persona que existe. Y cuando tú lo ignoras, que inflige un dolor, un sufrimiento insoportable y la persona se lo quita encima. Entonces, pues mira, si mi madre está viendo la tele y no me hace caso, pues yo me voy a poner aquí a darle al martillico a ver si deja de ver la tele. No le voy a decir no vea la tele, pero ya me buscaré yo las mañas para fastidiar el asunto. Consigo que se cabre o consigo, venga, vamos a jugar o vámonos por aburrimiento, vámonos al parque o venga, tienes razón, vámonos a hacer algo, ¿no? Entonces, en psicoterapia siempre vamos a trabajar con la letra pequeña, nunca vamos a trabajar no vamos a juzgar a la persona por lo que hace o deja de hacer, ya sea la víctima entendida o ya sea el acosador. Porque además, como te he dicho antes, estos papeles se intercambian a lo largo de la vida de las personas. En un primer momento, el niño acosador ha sido a su vez niño que ha sufrido maltrato. También es cierto, como he dicho, que a veces se hace por diversión, por mera ignorancia, por no saber, por no... Sí. Y eso
es una labor que hay que reeducar, que hay que elaborar. Y dice, vamos, si te aburres podemos tener 1000 alternativas, vamos a reconocer qué es lo que te pasa. Y tú cuando estás aburrido, ¿qué pasa? ¿Que te tienes que meter con el vecino del frente? Pues venga, vamos a ver si podemos hacer otras cosas en las que nos podemos divertir. Es un proceso de enseñanza, de aprendizaje. Todo esto es lo que nos ayudará pues a ir a controlar la frustración, a manejarnos en ella, a controlar nuestros impulsos, a ver qué es lo que ocurre conmigo cuando yo estoy aquí y cuando estoy con mis compañeros, es decir, ir analizando poco a poco. Yo entiendo que un menor es sagrado en todo su amplio concepto, y por ello tenemos que abordar el tema pues con la seriedad que se tiene, porque es verdad, parece que el niño acosador es el malo de la película. Hombre, está haciéndolo mal, habrá que corregirlo, por supuesto, y es responsabilidad de los adultos hacerlo, pero habrá que ver por qué lo está haciendo. Hay puede haber muchas razones por las que lo puede estar haciendo. ¿Eso solo obedece a perfiles? Pues a la pregunta que tú me hacías anteriormente, podría ser, pero yo no lo puedo encajar en ese término, porque entonces no puedo ver a esa persona en la totalidad para poderle ayudar desde el punto de vista psicoterapéutico. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dar por zanjado este tema. Si tienes algo más que decir antes de terminar. No, muchísimas gracias por invitarme y a todos los oyentes, si necesitan alguna cosa aclarar, pues me pueden localizar en el Ayuntamiento de Abarán. Yo darte las gracias a ti. Dentro de la Concejalía de Bienestar Social. Allí te tenemos. Muy bien. Pues yo darte las gracias a ti por venir esta mañana, por hablarnos de este tema, y que quede muy claro que la familia es el centro de todo y que hay que prestarle más atención a los niños para que no ocurran estas cosas. Muchas gracias, Lali, por venir. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta luego. En Clínica San Damián queremos ofrecerles el mejor servicio, por eso hemos ampliado y mejorado nuestras especialidades. Contamos con un amplio grupo de profesionales altamente cualificados. Pida su cita y cuéntenos qué